A veces me pregunto por qué los que parecen ser los más justos, los más íntegros, son los que enfrentan las pruebas más duras. ¿Por qué el sufrimiento parece no hacer distinciones, llegando incluso a los que viven con rectitud, a los que se esfuerzan por hacer el bien y vivir de acuerdo con principios tan elevados? Hoy quiero compartir una reflexión que me ha acompañado durante años. La historia de Job, un hombre piadoso, recto y con un corazón lleno de fe, que se enfrenta a uno de los dilemas más profundos del ser humano. ¿Por qué sufrimos? Job vivió en la tierra de Uz, un hombre que, según las Escrituras, era ejemplar en todos los sentidos. Era rico en bienes materiales, y lo que es aún más importante, en su moralidad. Tenía una familia hermosa, una gran fortuna, y vivía conforme a los mandatos de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, y no solo eso, sino que también se preocupaba por la santidad de los suyos. Sus hijos, por ejemplo, se reunían para celebrar, y él, preocupado por su bienestar espiritual, ofrecía sacrificios para expiar cualquier posible pecado que pudieran haber cometido sin saberlo. Job no solo se cuidaba de su propia moralidad, sino que vivía con una devoción constante hacia Dios, buscando siempre agradarlo en todo. Pero algo extraordinario ocurrió. En un instante, todo lo que Job conocía y amaba fue arrebatado de él. Satanás, al desafiar la fidelidad de Job, convenció a Dios de poner a prueba a este hombre justo, permitiéndole experimentar una serie de tragedias sin igual. En un solo día, Job perdió su riqueza, su ganado, su casa y lo más desgarrador de todo, sus hijos murieron en un colapso fatal de su casa. En medio de todo esto, la reacción de Job me dejó sin palabras. En lugar de maldecir a Dios, como el acusador había anticipado, Job se postra en tierra, se rasga las ropas, se rapa la cabeza y dice con humildad: el Señor dio, y el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A ese punto, la pregunta era inevitable. ¿Por qué Job, un hombre que vivía rectamente, tenía que sufrir tanto? ¿Acaso el sufrimiento siempre está relacionado con el pecado? Eso es lo que sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, pensaron. Ellos, desde su perspectiva, creían que todo sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Le insistieron a Job que, si estaba sufriendo, debía haber algo en su vida que no estaba bien con Dios. Pero Job no estaba dispuesto a aceptar esa explicación. Él se defendió asegurando su inocencia y comenzó a desafiar a sus amigos. ¿Cómo pueden ustedes hablar tan fácilmente de la justicia de Dios sin entender lo que está pasando? Lo que más me impacta de la historia de Job es que, a pesar de su desesperación, nunca dejó de buscar a Dios. Su sufrimiento fue tan profundo que comenzó a cuestionar la justicia misma de Dios. Se preguntaba: ¿por qué los malos prosperan mientras los justos sufren? ¿Por qué, si he hecho lo correcto, me siento tan atrapado en este dolor? Estas preguntas, aunque en su mayoría no fueron respondidas directamente, nos hacen reflexionar sobre el dolor que a veces no tiene sentido para nosotros. Pero a medida que Job profundiza en su sufrimiento, llega a un punto de comprensión más profunda. Aunque no recibe las respuestas que esperaba, comienza a entender que los caminos de Dios son mayores que los de los hombres. Job, en su momento de mayor angustia, alcanza una humildad profunda al reconocer la soberanía de Dios, aun cuando no comprende el porqué de todo lo que le ha sucedido. Job se enfrenta a la magnitud del misterio divino y se da cuenta de que no tiene el derecho de cuestionar el plan de Dios. En Job 42, 5, 6, Job dice: de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este momento es un punto de quiebre. Job no solo se somete a la soberanía de Dios, sino que también, a través de su arrepentimiento y humildad, experimenta una restauración que va más allá de lo que había perdido. Dios le devuelve la salud, una nueva familia y una fortuna aún mayor que la anterior. Sin embargo, lo más importante no es la restauración de sus bienes materiales, sino la transformación en su corazón. Job ya no es el mismo hombre que al principio de la historia. Ha pasado por un proceso de purificación y madurez espiritual. La historia de Job no solo trata sobre el sufrimiento, sino sobre cómo la fe genuina se profundiza a través de la adversidad. La fe de Job no estaba basada en lo que podía recibir de Dios, sino en su confianza en que, incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito y un plan más grande de lo que podemos comprender. El apóstol Santiago lo dice bien en el Nuevo Testamento. Hemos oído de la perseverancia de Job y hemos visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es pleno de compasión y misericordia. Santiago 5:11. Es posible que nunca tengamos todas las respuestas a las preguntas sobre el sufrimiento, pero la historia de Job nos recuerda que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está presente en nuestras vidas. A veces, el sufrimiento no tiene una explicación clara, pero lo que podemos aprender es que la fe no debe basarse en el entendimiento, sino en la confianza en la soberanía de Dios. Y aunque Job no recibió todas las respuestas que quería, su historia nos enseña algo vital. La restauración final de todo lo que hemos perdido está garantizada en las promesas de Dios. La esperanza no es algo superficial, es la seguridad de que, al final, Dios restaurará todo lo que el sufrimiento nos ha arrebatado. Y esta restauración no solo será física, sino que también tendrá un componente espiritual, como ocurrió con Job. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser el medio por el cual nuestra fe se afirme y nuestra relación con Dios se profundice. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Job, me doy cuenta de que el sufrimiento no siempre tiene una explicación sencilla. Pero también sé que la fe genuina se construye en medio de la incertidumbre. Como Job, podemos ser despojados de muchas cosas, pero si mantenemos nuestra fe en Dios, podemos esperar, con esperanza, la restauración final de todo lo que hemos perdido. Antes de despedirme, quiero invitarte a que sigas reflexionando sobre esta poderosa historia de fe y sufrimiento. Si algo de lo que compartí hoy tocó tu corazón, no dudes en dejar tu comentario o compartir tus pensamientos. Si estás pasando por momentos difíciles, quiero que sepas que no estás solo. Yo tengo fe y quiero orar por ti. Si tienes alguna petición o si necesitas que te apoye en oración, por favor déjala en los comentarios. Con todo mi corazón estaré orando por ti, pidiendo que Dios te dé consuelo, fortaleza y la paz que solo Él puede ofrecer. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Amén.